Simplemente una lectura de este apretado programa nos pone de manifiesto que el término de economía circular, los palabras que le acompañan, sostenibilidad, protección del medio ambiente, reducción de la huella de carbono, y de hecho las ponentes que han hablado antes lo han puesto de manifiesto, además de ser un concepto difícilmente aprehensible, muestra la envergadura, la amplitud y lo ambicioso de los retos que comporta. Entonces, decía, al observar el programa, ciertamente se ve un muchísimo mayor peso de las políticas de derecho público y también de economía en detrimento de las políticas o de los instrumentos, de los recursos que el derecho privado puede aportar para la consolidación y para el éxito, ¿no?, de este ciertamente cambio de paradigma en el que estamos inmersos y creo que no hay otra opción. O sea, que no es pensar lo hacemos o no lo hacemos, sino que es pensar cómo lo hacemos directamente. En el ámbito del derecho privado, estos palabras de la sostenibilidad y demás se ponen en relación con conceptos que ya hemos manejado a lo largo de la mañana, que son esa fase de consumo que llama a la información transparente del consumidor, a la durabilidad de los bienes, a la reparabilidad, a las garantías, y que por tanto enlazan con un principio que ha determinado no solo el derecho europeo del consumo, sino todo el derecho nacional, incluso provocando cambios en los códigos decimonónicos, y los que no lo han provocado, que es el caso del español, lo tenemos pendiente y en algún momento habrá que hacerlo. Digo, este principio que es la protección del consumidor. Ciertamente, el análisis de la incidencia de la economía circular desde la perspectiva del derecho privado y a partir de los instrumentos y de las herramientas que procura el derecho privado es aún muy incipiente, probablemente porque también los instrumentos y las políticas relacionadas con el derecho privado todavía también lo son. Pues bien, de eso viene a hablarnos hoy la profesora Mónica García Goldar, que es investigadora en formación, doctora en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y que tiene el valor y la virtud de las pioneras, porque efectivamente hay muy pocos miembros del ámbito del derecho privado que han trabajado sobre el tema. Ella lo ha trabajado en dos trabajos muy meritorios, uno de ellos además recibió un premio, el segundo premio Universidad de Loyola de Investigación en Desarrollo, y ampliado y más profundizado, porque he leído con sumo aprovechamiento los dos, otro trabajo que ha publicado en el libro de la que hablaba la profesora Nogueira. Perdón. Yo señalaría, además de la virtud de ser pionera, dos características de sus trabajos que les voy a intentar convencer de que los lean. Además de que les va a procurar un gran aprovechamiento y les va a mostrar cómo es el estado actual de la cuestión, tanto en la doctrina extranjera como en la doctrina española, como les digo, muy incipiente, porque tiene la habilidad de poner a esos grandes palabras que puede significar cualquier cosa, patas, pedestres, hacerlos aterrizar sobre el suelo a partir de los conceptos jurídicos que manejamos habitualmente. Y en segundo lugar, porque introduce algo que antes la profesora que hablaba de la ley francesa le imputaba a la ley, que es falta de sistemática. La profesora García Goldar en sus trabajos ha conseguido ambas cosas. Revertir o traer a esos grandes palabras a los recursos, a los instrumentos, al sistema jurídico de derecho privado, y además lo hace de una manera que realmente resulta muy agradable leerla. Así que no quiero quitar más tiempo a su intervención, que seguro que no nos defraudará. ¿Escucha? Sí, ¿no? Agradecerte, Roncesvalles, por tan cariñosa presentación. A mí no soy muy partidaria del autobombo en general, porque creo que después es muy difícil satisfacer las altas expectativas, así que por favor,
que todo el mundo rebaje las expectativas. Soy un profesional en formación y aunque es verdad que uno de los trabajos que he realizado pues ha llevado un premio, me gustaría que partamos de la base de que soy personal en formación. Si antes Alba Nogueira, Alejandra Otto hablaban de la intimidación que sentían por hablar de esto delante de René Santamaría y demás, pues más en mi caso, que soy civilista, que soy casi una novata en este tema, así que nada, lo dicho, muchísimas gracias. No está René, me gustaría agradecerles a él y a Mariola también la excelente acogida, pero sin más paso ya a la ponencia. De manera así un poco para... No funciona. No me va el este. Sí, casi sí. Perdonad las molestias. Sí, pero es que no me engancha esto. Ahí, gracias. No funciona, ¿no? Ya. ¿Ahora? Vale, perfecto. Pues como decía, la ponencia la voy a dividir básicamente en tres partes. Primero haré una breve introducción sobre el tema, la economía circular, aunque creo que aquí no hace falta, la obsolescencia programada, y cómo la situación de sobreconsumo exige una intervención por parte del legislador. Después hablaré de lo que yo creo es el todavía deficiente o insuficiente enfoque del legislador europeo en materia de consumo hacia los objetivos de sostenibilidad y terminaré con unas breves conclusiones finales. Bien, el punto de partida creo que es evidente y es que estamos en una sociedad sobreconsumista, que es evidente y que es insostenible a largo plazo. Son muchas las personas, científicos e instituciones que así lo afirman. De hecho, ayer en la cena probábamos el vino que beben en el Vaticano y recordé que hasta el Papa Francisco afirmó en la encíclica Laudato Si de 2015 que es imposible sostener el actual nivel de consumo en los países más desarrollados. Y esto es algo que me gustaría enfatizar. Somos los países más desarrollados los que más consumimos. De hecho, es algo que se muestra en esta tabla del paper La situación del consumo actual de 2004, donde se ve que Estados Unidos y Canadá consumen el 31% del total, a pesar de que representan solo el 5% de la población, y Europa Occidental, o sea, nosotros, consumimos el 28%, a pesar de que solo representamos el 6% de la población mundial total. De otra parte, la Unión Europea, en su último plan de acción de 2020, también denuncia que solo tenemos una Tierra, pero en 2050 el consumo mundial será el equivalente al de 3 planetas. Bueno, creo que es evidente que no vamos a tener 2 planetas más disponibles para dentro de 30 años y por ello las instituciones están centrando sus esfuerzos en lo que se ha llamado el desarrollo sostenible. 2015 supuso un punto de inflexión en este sentido. Este año, cuando las Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030, donde se establecieron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, se incluía el 12 destinado a garantizar modalidades de consumo y producción. En ese mismo año, las instituciones europeas aprobaron el primer Plan de Acción para la Economía Circular, en el que se establecen las bases de una transformación que debe afectar a muchos ámbitos, incluido, por supuesto, el derecho de consumo, y que ha encontrado continuación en el citado segundo plan de 2020. Haciendo un símil con la medicina, estaremos de acuerdo en curar una diagnóstico, ¿verdad? Esto mismo ocurre con este problema, con el sobreconsumo. En opinión del prestigioso sociólogo Bauman, lo que ha ocurrido es que hemos pasado de una sociedad de productores a una sociedad de consumidores. Y esto es un problema, ya que el consumo se ha transformado en consumismo.
y ambos conceptos no tienen nada que ver. El consumo es la satisfacción de las necesidades inmediatas del ser humano, como pueden ser abrigarse del frío, y el consumismo es el consumo de productos no necesarios y rápidamente sustituibles por otros. Un claro ejemplo lo encontramos en la moda. Estaremos de acuerdo en que no necesitamos 30 pares de zapatos para protegernos del frío, para proteger nuestros pies del suelo. Si este cambio solo tuviese repercusiones positivas en el crecimiento económico, entonces no habría razón por la que preocuparse. El problema es que el consumismo exagerado degrada el medio ambiente, al menos... Sí, dime. Vale. Sí, voy a apartar el pelo. Vale, nada. Decía que el consumismo exagerado degrada el medio ambiente de al menos dos maneras diferentes. La primera, a través de la extracción masiva de ciertos recursos naturales, que además en el caso de la industria tecnológica pues conlleva la extracción de metales e incluso elementos tóxicos, como decía antes el director general. La segunda, porque con el consumismo se multiplican exponencialmente los residuos. Y acerca de esto me gustaría leer este párrafo de Bauman en Liquid Life, que yo creo que describe bastante bien el problema. Decía él, uno de los atributos necesarios del objeto de consumo es una especie de códice añadido a su certificado de nacimiento en el que se puede leer destino final cubo de la basura. Es decir, todos los productos nacen con esa etiqueta. Los desperdicios son los productos finales de toda acción del consumidor. La actual percepción del orden de las cosas es justamente la inversa de la que se tenía en la ya pasada sociedad de productores. Entonces era lo útil, extraído de la materia prima, lo que se suponía que tenía que ser sólido y duradero, mientras que los residuos y los desechos sobrantes estaban destinados a la eliminación inmediata y al olvido. Hoy le ha llegado el turno a lo útil de ser fugaz, volátil y efímero. Solo los residuos tienden, por desgracia, a ser sólidos y perdurables. Solidez es hoy sinónimo de desperdicio. Además, este cambio de paradigma no se reduce únicamente a la mayor cantidad de que consumimos, sino a la peor calidad de lo que consumimos. Entre las posibles causas que explican este cambio se encuentra la obsolescencia programada, que se introdujo a comienzos del siglo XX para superar la Gran Depresión. Ya por 1960, y me gustaría enfatizar el año porque es hace más de 60 años, o sea, ya no es un problema nuevo, llevamos con esto mucho tiempo, el sociólogo Packard distinguió en su obra de Waste Makers, también me gustaría enfatizar el título, los productores de basura, hasta tres tipos de obsolescencia. En primer lugar, la obsolescencia planificada, que es la que conocemos cuando se reduce deliberadamente la vida útil de un producto. Y sobre este tipo de obsolescencia, como ya hemos visto esta mañana, en Francia pues se están tomando medidas muy duras contra ella, pues entre otras cuestiones se tipifica como delito. En segundo lugar, la obsolescencia funcional es la que se ha desfasado porque se introduce otro en el mercado que funciona mejor. Y por último, la obsolescencia de deshabilidad o psicológica es la que se produce en nuestras mentes cuando, a pesar de que el producto funciona correctamente, pasamos a considerarlo anticuado. Además, en la actualidad se distinguen dos nuevos tipos. En primer lugar, la informática, que también decía la profesora Alejandra Boto, la llamaba la obsolescencia indeseada, que se produce cuando un programa deja de funcionar al actualizarse el sistema operativo. Y la indirecta, cuando es imposible la reparación de un producto porque, por ejemplo, no existen piezas de recambio adecuadas. En este último tipo de obsolescencia, y también como os he dicho esta mañana, destaca en un sentido muy negativo la multinacional Apple, frente a la que se han iniciado diversos procesos judiciales por introducir, por ejemplo, baterías en los iPhones imposibles de reparar. Cabe decir que no todos estos tipos de obsolescencia son igual de peligrosos para el medio ambiente. Así, por ejemplo, en relación con la obsolescencia funcional, dos autores franceses hicieron una distinción entre dos tipos de productos. Primero, los productos que generan un 80% del impacto ambiental en la etapa de su utilización, como pueden ser los electrodomésticos, y en segundo lugar, la etapa de su fabricación, como puede ser la ropa, los teléfonos móviles o los ordenadores. En el primero de los casos llegaron a la conclusión de que si una nueva tecnología permite economizar el gasto energético anual,
sería interesante acelerar el recambio y no alargar la vida útil de ese producto, aunque bueno, esto podría ser cuestionable, habría que ver caso a caso. Como digo, la obsolescencia funcional puede en ciertos casos ser positiva. Salvando esto, los demás tipos de obsolescencia sí que parecen plantear bastantes problemas en lo que a sostenibilidad se refiere. Y para hacer frente a esto se necesita transitar hacia una economía circular, que yo creo que aquí todos sabemos lo que es, pero simplemente me gustaría destacar que es un concepto multi-R que incluye subconceptos como repensar, rediseñar, reestructurar, reparar, distribuir, reducir, reutilizar, reciclar, recuperar energía, etcétera, etcétera. En definitiva, que es un proyecto muy ambicioso al que todos los ámbitos del derecho deberían aspirar a contribuir, incluido, por supuesto, el derecho de consumo. Bien, relativa al análisis de la incidencia de estos objetivos de sostenibilidad o de economía circular en el derecho europeo de consumo. Y antes de nada me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que el derecho europeo de consumo es una construcción muy reciente, que surge en teoría con el propósito de proteger al consumidor, que se le considera la parte débil, la parte vulnerable, en una relación contractual. La intención última de este ámbito del derecho es corregir esa falta de simetría, ese desequilibrio entre el empresario de una parte y el consumidor de otra, porque se entiende que el empresario podría imponer ciertas condiciones abusivas. Pues bien, al analizar la relación entre el derecho europeo de consumo y los objetivos de sostenibilidad o de la economía circular, se constata que pueden darse dos situaciones. La primera, de divergencia, cuando los objetivos de sostenibilidad y protección... Ay, esto no está aquí. Cuando los objetivos de sostenibilidad y protección al consumidor compitan, y la segunda, de convergencia, cuando los objetivos de sostenibilidad y protección al consumidor coincidan. En cuanto a la primera situación, me gustaría destacar un trabajo de dos autores, de Terry y Van Gogh, del año 2020, en el que analizaron ciertas normas preexistentes de la Directiva sobre los Derechos del Consumidor, en los que esta situación de divergencia se hace especialmente evidente, que es en estos tres artículos, bueno, tres conceptos: la entrega, la transmisión del riesgo y el derecho de desistimiento. En primer lugar, se lleva a efecto normalmente tal y como se determina contractualmente. Lo que dice el artículo 18 es que el comerciante deberá entregar el producto en un plazo máximo de 30 días. Si no cumpliesen ese plazo, entonces el consumidor podría dar plazo adicional, y si persistiese en el incumplimiento, podría resolver el contrato. Pues bien, los aspectos no regulados en este artículo 18, que tampoco dice gran cosa, están determinados normalmente por el comerciante. ¿Qué sucede con esto? Pues que en la actualidad, y muchísimo más tras la pandemia, existe un elevado nivel de competencia entre las compañías que venden en línea y que hace que proliferen las entregas urgentes, las entregas en el lugar que elige el consumidor, normalmente su domicilio, o las entregas de una compraventa de varios separados. Esto lo hace mucho, por ejemplo, AliExpress. Se compran varios productos en el mismo acto y los envían de una separada. Entre estas tres situaciones, de estos tres tipos de entrega, hace que tiene un impacto considerable en el medio ambiente, porque se incrementa muchísimo el número de emisiones. Por ello, se ha propuesto, bueno, estos dos autores que mencionaba han propuesto la imposición de un deber de establecer por defecto el método de entrega con menor impacto ambiental, como podría ser, por ejemplo, la recogida en un centro ad hoc para eso, combinado con la obligación de informar del impacto medioambiental del resto de opciones de entrega. Por ejemplo, si uno elige que se le mande a casa, que sepa cuál es el impacto medioambiental. En cuanto a la transmisión del riesgo, el artículo establece a grandes riesgos que el riesgo de pérdida o deterioro de la cosa se transmite al consumidor cuando haya adquirido él o un tercero la posesión de los bienes. Ello implica que si en un primer intento de entrega no se lleva a efecto, el repartidor no querrá dejar los productos en la puerta del domicilio del consumidor, ni dejárselos a un tercero no autorizado, lo que hace también que se multipliquen los intentos de entrega y el número de emisiones. Por eso estos dos autores proponen que el consumidor asuma también algún riesgo, aunque a mí me parece una propuesta un poco excesiva, la verdad.
Finalmente, el derecho de desistimiento es un derecho que se ha establecido para las compraventas a distancia porque en este tipo de ocasiones el consumidor no puede ver el producto antes de celebrar el contrato. Lo más importante, creo que cabe destacar acerca de este derecho, es que el consumidor tiene un plazo para desistir de 14 días desde la entrega, que se le permite testar el funcionamiento del bien, el consumidor no necesita motivar por qué desiste del contrato y que existen ciertas excepciones. Hay una lista, bueno, en un artículo, que son todas muy lógicas, pues por ejemplo, por razones de higiene, porque se trata de un bien personalizado, etcétera, etcétera. Pues bien, ¿qué ocurre con esto? De nuevo, la alta competencia entre las compañías que venden en línea provoca ese desequilibrio entre la protección al consumidor y los objetivos de sostenibilidad. Y por ello, Terring y Van Gogh, estos autores, hacen hasta 4 propuestas acerca de este derecho de desistimiento. La primera sería revisar y reducir el plazo de desistimiento, sin embargo no consideran que sea una opción buena porque no ayudaría a reducir la ratio de devoluciones por el llamado efecto de dotación, es decir, a mayor tiempo de posesión de un bien, mayor es el apego. La segunda sería recalibrar los derechos y obligaciones de las partes durante el periodo de desistimiento para que no difieran de aquellos que derivan de una compraventa en una tienda física, en concreto, por ejemplo, acerca de la posibilidad de testar el bien, que consideran que es excesiva porque puede impedir que el bien se revenda como un bien nuevo. La tercera opción sería ampliar esas excepciones previstas para el desistimiento y la cuarta sería limitar el derecho de desistimiento, limitación que se puede hacer de al menos 4 formas. La primera, exigir que el derecho de desistimiento se ejercite de buena fe, lo que impediría prácticas como comprar muchos productos para terminar devolviendo la mayoría, es decir, montar un probador en tu casa, básicamente. La segunda, prohibir las devoluciones gratuitas. La tercera, suprimir el carácter imperativo del derecho de desistimiento, dando a los consumidores la opción de pagar un precio más barato sin derecho de desistimiento o pagar un precio más elevado con derecho de desistimiento, tal y como ocurre, por ejemplo, en el sector hotelero. Y la cuarta y última es suprimir el derecho de desistimiento sin justificación. Bien, de todas estas propuestas, ya no solo del derecho de desistimiento, sino de las que he hablado, mi opinión personal es que no son todas buenas. Como dije, bueno, me parece bien la imposición de un deber de informar acerca del impacto ambiental de la entrega, del método de entrega que elegimos, pero no me parece tan bien que se transmita el riesgo al consumidor y tampoco que se prohíban las devoluciones gratuitas o se suprima el carácter imperativo del derecho de desistimiento. Sí me parece mejor, por ejemplo, que se obligue al ejercicio de buena fe de este derecho o que sea necesario motivar el desistimiento, es decir, desisto porque no funciona o no era lo esperado, o etcétera, etcétera. Bien, pasando ya al escenario convergente, que yo creo que es mucho menos problemático, hay 2 puntos en los que los objetivos de sostenibilidad y protección al consumidor no solo pueden, sino que yo creo que deberían coincidir. El primero es el deber de información y el segundo el régimen de conformidad en la compraventa de bienes de consumo. Bien, comenzando por el deber de información, existen al menos estas 2 directivas que tratan sobre esta materia de forma general. Luego hay otras normativas que tratan sobre deberes de información para sectores específicos. Pero en este caso son, ya digo, una regulación general. La primera sería la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales de 2005 y la ya referida Directiva sobre los Derechos del Consumidor de 2011. La primera Directiva de 2005 establece una prohibición general de prácticas comerciales que sean desleales o engañosas y también prohíbe en el artículo 7 las omisiones engañosas que tendrán lugar cuando se omita información sustancial que necesite el consumidor medio, según el contexto, para tomar una decisión sobre una transacción con el debido conocimiento de causa y que en consecuencia haga o pueda hacer que el consumidor medio tome una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado. Es decir, lo que parece que establece este artículo es una obligación de ofrecer información sustancial al consumidor, lo que hace que uno se pueda preguntar si se podría entender que dentro de este artículo se concibe la obligación de informar, por ejemplo, de que un determinado producto se ha diseñado con obsolescencia programada. Yo entiendo que sí, porque yo al menos, si me compro un móvil que ha sido
diseñado con obsolescencia programada, me gustaría saberlo porque no lo hubiese comprado. Pero esta es, como digo, solo mi interpretación. En este sentido, como digo en el trabajo, me parece un poco decepcionante porque en el año 2016 se publicó una guía interpretativa sobre esta directiva que nada aclara al respecto, aunque sí prohíbe de forma específica las declaraciones medioambientales engañosas. Pero además, bueno, tampoco sería muy buena opción porque al fin y al cabo esta guía no es un documento vinculante, ya que la interpretación de la directiva solo competiría al Tribunal de Justicia. Por ello, no estos autores, pero otro sector doctrinal ha propuesto la reforma de esta directiva para incluir de forma específica que dentro de este concepto de información sustancial se incluye pues la información relativa a la sostenibilidad del producto. Bueno, son estos dos autores, Kerskill y Rousseau. De otra parte, la ya referida directiva sobre los derechos de los consumidores también contiene deberes de información precontractual en sus artículos 5 y 6. El artículo 6 para contratos a distancia o fuera de establecimiento y el artículo 5 para contratos distintos, por ejemplo, el típico contrato pues, en un establecimiento físico. Los deberes de información son exactamente iguales para ambos artículos e incluyen una serie de conceptos, de cuestiones como las características principales de los bienes, los datos del comerciante, el precio, el medio de pago, etcétera, etcétera. La lista es bastante extensa y sin embargo insuficiente porque, por ejemplo, no se exige informar acerca de como hablábamos antes, del impacto medioambiental del método de entrega. Me gustaría decir también que el artículo 6 está sujeto a armonización total en todos los Estados miembros, no pueden ampliar esas cuestiones obligatorias, pero el artículo 5 es un artículo de armonización parcial, lo que permite a los Estados miembros pues, ampliar, adoptar otra serie de obligaciones que sean más beneficiosas para los consumidores, que es lo que ha hecho el legislador francés con la ley que nos comentaba esta mañana Alejandra Boto. Tengo aquí, en esta ley, de hecho, pues incluyen muchos deberes de información que a mí me parecen muy, muy interesantes, como por ejemplo, pues desde el 1 de enero de 2021 los vendedores deberán mostrar un índice de reparabilidad, que también lo comentaba ella, o que a partir del 1 de enero de 2022 se impondrá la puesta a disposición del público de los productos que contienen perturbadores endocrinos, entre muchos otros. Esta directiva, la directiva 2011, ha sido modificada recientemente en el año 2019 por esa directiva, creo que lo he puesto aquí, Directiva Omnibus 2019/2161, y en mi opinión es decepcionante que no se hubiese aprovechado la ocasión para introducir un deber específico de información sobre la reparabilidad o la durabilidad de los productos. Entre otras razones, porque existen estudios que demuestran que los consumidores desean saber esta información, ya que la durabilidad y la reparabilidad es uno de los factores más decisivos junto al precio y a la calidad a la hora de comprar. Decía esta mañana Alba que este exceso de información puede suponer una sobrecarga, pero yo creo que al menos en estos dos aspectos sería positivo. Primero, sería positivo para el consumidor consciente que quiere saber cuál es el índice de durabilidad o reparabilidad del producto que compra, y también sería positivo para los productores, porque de alguna manera pues, sería un incentivo para que produjesen bienes más duraderos y más reparables. Pues, en definitiva, como digo, el enfoque del legislador europeo sobre esta cuestión es todavía muy tímido, muy insuficiente. No obstante, las buenas noticias es que yo creo que existe un ánimo de reforma a corto o medio plazo. Por estas tres razones. En primer lugar, el Parlamento Europeo, en su resolución de enero de 2020 sobre el Pacto Verde Europeo, afirma que es importante ayudar a los consumidores a tomar decisiones más sostenibles y que estén informados sobre la durabilidad y la reparabilidad de los productos y su huella ambiental. En segundo lugar, el ya referido segundo plan de acción para la Plan de Acción para la Economía Circular de 2020 afirma que la Comisión propondrá una revisión de la legislación que garantice que los consumidores reciben información fiable y pertinente sobre los productos, que incluya datos sobre su vida útil y sobre la disponibilidad de servicios de reparación, piezas de recambio y manuales de reparación. Y por último, muy recientemente, en noviembre de 2020,
existe una resolución del Parlamento Europeo donde pide a la Comisión que tome, entre otras cuestiones, estas dos medidas. Primero, especificar la información precontractual que debe facilitarse de manera clara y comprensible sobre la vida útil estimada y la reparabilidad de un producto, y en segundo lugar, desarrollar e introducir un etiquetado obligatorio donde se informe al consumidor sobre la vida útil estimada y la reparabilidad de un producto. Pasando ya al último punto, al régimen de conformidad en la compraventa de bienes de consumo, cabe señalar que hay una nueva directiva del año 2019 que vino a sustituir y derogar la anterior directiva de 1999. Esta directiva ya ha sido transpuesta en nuestro país, pero no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2022. Bien, en esta nueva directiva, en la de 2019, se introduce por primera vez un criterio novedoso de conformidad, que es el de durabilidad, y que ha sido bastante celebrado por la doctrina. De hecho, estos días de atrás estaba leyendo un artículo internacional en el que se alegraba mucho de esto. Sin embargo, yo no soy tan optimista, la verdad. Este concepto se define en la directiva como la capacidad de los bienes de mantener sus funciones y rendimientos requeridos en condiciones normales de utilización. Definición que es muy escueta, en mi opinión, porque no hace alusión al paso del tiempo. Si algo es duradero en el tiempo. A mí me parece bastante evidente, aunque esto sí se ha puesto en la transposición española. Además, se desprende de la directiva, en concreto el considerando 32 y del artículo 7.d, que este criterio de la durabilidad puede constituir un criterio subjetivo, es decir, un criterio contractual, y constituirá siempre y en todo caso un criterio objetivo, es decir, para todos los contratos, aunque no se diga de forma específica. Es un criterio objetivo de conformidad. Sin embargo, esto no cambia el hecho de que los plazos de garantía siguen siendo los mismos y el criterio de conformidad solo funciona dentro de ese plazo. Es decir, que si un producto deja de ser duradero pasado el plazo de garantía, de nada sirve. Ni siquiera para los bienes que uno espera que sean duraderos, pues como una lavadora, un electrodoméstico, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la introducción de este criterio no supone ningún avance real, en mi opinión, en materia de sostenibilidad, aunque sí que será útil para las garantías comerciales, porque cuando un productor ofrezca, un comerciante, un empresario, ofrezca una garantía de durabilidad, será responsable por todo el tiempo de esa garantía de la conformidad. En cuanto a los plazos de garantía, el artículo 10 de la directiva establece que el vendedor será responsable ante el consumidor por cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien y se manifieste en el plazo de 2 años a partir de ese momento. Sin embargo, se permite en el apartado tercero del mismo artículo que los Estados miembros mantengan o adopten plazos más largos, y esta posibilidad de ampliar plazos es algo que no se contemplaba en la propuesta original, pero que fue introducido finalmente debido a las buenas críticas de la doctrina, que ponía de manifiesto que esta norma de responsabilidad máxima de 2 años no suponía ningún incentivo para que los productores produjesen bienes que durasen más de esos 2 años, siendo especialmente poco indicado pues, para esos bienes que uno espera que duren más, como neveras, lavadoras o coches. En cuanto a la inversión de la carga de la prueba, el artículo 11 determina que se presumirá que cualquier falta de conformidad que se manifieste en el plazo de 1 año a partir del momento de la entrega de los bienes ya existía en el momento de la entrega de los bienes, salvo que se demuestre lo contrario o que esta presunción sea incompatible con la naturaleza de los bienes. ¿Esto qué quiere decir? Pues que aunque el plazo de garantía sea de 2 años, nosotros, si se nos estropea algo al año y medio, tendremos que demostrar que en realidad que ese defecto ya venía en el momento de la entrega. Pero durante ese primer año se invierte la carga de la prueba y tendría que ser el empresario quien demuestra que el producto no era defectuoso. Aunque esto supone una mejora respecto de la normativa anterior, en el que el plazo de inversión de la carga de la prueba era solo de 6 meses, lo cierto es que sabe a poco, teniendo en cuenta que en la versión, en la propuesta inicial, se había previsto un plazo de 2 años que tuvo que acortarse después, supongo, por presiones políticas. También aquí los Estados miembros tienen un cierto margen de maniobra, pues pueden ampliar ese plazo de inversión de la carga de la prueba de 1 año,
pero solo hasta esos 2 años inicialmente previstos. Por último, la directiva ha mantenido la jerarquía prevista en la anterior normativa, es decir, que en caso de falta de conformidad, el consumidor puede elegir en un primer momento entre la sustitución o la reparación, y cuando no sea posible o suponga costes desproporcionados, podrá recurrir a la resolución o a la reducción del precio. La diferencia es que ahora esta jerarquía pasa a ser obligatoria para todos los Estados miembros, incluidos aquellos que no la habían adoptado al inicio, como puede ser, por ejemplo, Portugal. Para mí, en mi opinión, esta jerarquía es motivo de celebración, es algo positivo, pero cabría preguntarse si las instituciones europeas no podrían haber dado un paso más, prefiriendo, por ejemplo, la reparación frente a la sustitución por ser una solución más sostenible. En definitiva, mi sensación personal acerca de la introducción de los objetivos de sostenibilidad en esta directiva reciente de 2019 es todavía de insatisfacción. Pero por suerte los Estados miembros tienen un cierto margen de maniobra para mejorar esto. En este sentido, son varias las opciones de las que disponen. Así, por ejemplo, bueno, en primer lugar estarían las opciones relacionadas con los plazos de garantía, que podrían ser pues todas esas 5 que comento. La primera propuesta sería la ampliación general del plazo de garantía, que por ejemplo esto es algo que viene exigiendo desde hace bastante tiempo la ONG francesa Les Amis de la Terre, que promueve que se extiendan los plazos de garantía de 2 a 10 años. La segunda propuesta sería ampliar los bienes en función de la tipología de los bienes, que se podría hacer de forma determinada o indeterminada. De forma determinada es lo que se hace, por ejemplo, en Noruega, cuya normativa prevé un plazo general de 2 años, que se extenderá hasta los 5 años para los productos que se espera que duren más, como los móviles, ordenadores, lavadoras, es decir, 2 o 5 años. O también se puede ampliar de forma indeterminada, como hacen en Finlandia o Países Bajos, donde no hay un plazo específico, sino que el plazo se determina por la vida útil de ese producto en cuestión, aunque yo creo que esta medida pues, es demasiado abierta quizá y puede traer aparejada bastante judicialización. La tercera alternativa consistiría en establecer un periodo de garantía adicional para el caso de que el bien haya sido reparado o sustituido. Antes de la transposición de esta última directiva, algunos Estados miembros ya preveían una garantía nueva después de tanto la reparación como la sustitución, como serían Austria, Croacia, Dinamarca, Estonia o Grecia, y otros preveían una nueva garantía en caso de sustitución, como Hungría, Polonia, Portugal, Eslovaquia y España, aunque en el caso español esto ha cambiado. Otras opciones que hemos incluido en el trabajo serían pues, la ampliación de los plazos de garantía solo respecto de uno de los remedios, o el establecimiento de una presunción iuris tantum, posibilitando la reparación si el producto deja de funcionar tras la expiración del plazo de garantía. La primera propuesta consistiría en combinar la posibilidad que tienen los Estados miembros de ampliar esos plazos de garantía con la reivindicación que hacen algunos autores de que debería dársele prioridad a la reparación frente a la sustitución. Se trataría pues de ampliar los plazos de garantía, pero únicamente respecto de uno de los remedios, que es el de la reparación. Así, si uno compra un bien, gozaría de todos los remedios disponibles durante el plazo general de garantía, supongamos ese que se establece en la directiva de 2 años, pero si el bien dejase de ser conforme posteriormente, todavía podría pedir la reparación. Imaginemos, por ejemplo, pues durante esos 5 años que se prevé en Noruega para los bienes duraderos. La segunda propuesta consistiría en establecer una presunción iuris tantum de que si un bien deja de funcionar o se vuelve defectuoso inmediatamente al poco tiempo de terminar el plazo de garantía, es porque se ha diseñado con obsolescencia programada y por lo tanto todavía tendría el consumidor derecho a la reparación. En un segundo plano de iniciativas, cabría considerar la posibilidad de regular la transferabilidad de la garantía en caso de bienes de segunda mano, que yo creo que es una medida también muy necesaria, sobre todo ahora que el mercado de segunda mano está en pleno auge por las ciertas aplicaciones como Wallapop, segunda mano, etcétera, etcétera, pues yo creo que ya es hora de que se avance también en esta cuestión y se regule esa transferabilidad de la garantía. Además, también en sentido negativo, lo que puede hacer el legislador nacional sería no alterar el plazo
de garantía para los bienes de segunda mano, tal y como posibilita el artículo 10 de la directiva, que es de 2 años, pero que se puede reducir hasta 1 año. Bien, como digo, la directiva ya ha sido traspuesta en España a través de este Real Decreto Ley Ómnibus de título interminable, que no voy a leer, y entre los puntos a resaltar del cambio que ha supuesto, cabría mencionar los siguientes. Primero, la inversión de la carga de la prueba, que comentábamos antes, se ha ampliado hasta los 2 años. Segundo, durante el año posterior a la entrega del bien ya conforme, ojo, solo 1 año, el empresario respondería a las faltas de conformidad tanto si el bien hubiese sido reparado como sustituido. Es decir, ahora se establece esa segunda garantía, pero solo de 1 año, tanto si ha sido reparado como si ha sido sustituido. Es también positivo, de alguna manera, que se prevea una ampliación de la responsabilidad por productos físicos, por bienes en soporte físico, a 3 años, aunque en mi opinión pues, se podría haber extendido un poquito más. Y también que nuestra regulación ya incluía una obligación de tener piezas de recambio disponibles durante 5 años, que se ha extendido ahora mismo hasta los 10 años. Y finalmente, como punto menos negativo, es que se permite pactar un plazo de responsabilidad para los bienes de segunda mano que es inferior al establecido en la directiva, aunque no podrá ser inferior a 1 año desde la entrega. Bien, aunque todas estas medidas mencionadas que pueden tomar los Estados miembros en pro de la sostenibilidad son buenas, no hay que olvidar que lo ideal es que sea el legislador europeo quien regule esta cuestión de manera uniforme. Y aunque sea decepcionante la timidez con la que se aborda la sostenibilidad en esta directiva de 2019, lo cierto es que todavía hay algo de esperanza, ya que la nueva agenda del consumidor de noviembre de 2020 habla de una futura revisión a partir de 2022 de esta directiva, para lo que dice se analizarán varias opciones relacionadas con las medidas correctoras, como dar preferencia a la reparabilidad sobre la sustitución, que yo creo que es totalmente imprescindible, ampliar el periodo de responsabilidad mínimo para los bienes nuevos o de segunda mano, o reiniciar un nuevo periodo de responsabilidad tras la reparación. Finalmente, también me gustaría acabar con una nota de optimismo respecto al propio mercado, y en esta cuestión parece que siempre ha existido cierta tensión entre el propósito de protección del medio ambiente y el del crecimiento económico. Sin embargo, yo creo que ambos objetivos no deben ser vistos como incompatibles, pues cabe esperar que el mercado se vaya autodirigiendo hacia la circularidad y la sostenibilidad. La transformación digital que estamos viviendo puede conseguir importantes cambios en este sentido en los patrones de consumo, como ocurre, por ejemplo, con ciertas plataformas colaborativas como BlaBlaCar y otras tantas. Además, en los últimos tiempos también ha adquirido especial relevancia la servitización, por la que no se vende un bien, sino un servicio con un uso del bien, o los Product Service Systems, en los que no solo se vende un producto, sino también un servicio aparejado, como puede ser el de mantenimiento o reparación. Existen también, lo comento en el trabajo, importantes iniciativas empresariales cuyos objetivos económicos no compiten con los medioambientales, sino todo lo contrario. Cabe destacar, por ejemplo, el caso de Tuna, que es un centro comercial sueco, donde todas las tiendas venden cosas usadas, o el de Mad Jeans en los Países Bajos, en los que el consumidor no compra un pantalón, sino que lo alquila por 12 meses. A mí esto me pareció muy curioso. Además, con esta iniciativa ya no solo se protege al medio ambiente, sino que también se lucha contra la obsolescencia psicológica ligada a las modas. Además, se ha afirmado por la doctrina, yo creo que esto sí es verdad, puede haber opiniones en contra o no, pero yo creo que cada vez existe una mayor demanda por los bienes que respeten el medio ambiente. Yo lo veo, a mí me pasa y lo veo también en mis amigos, en mi entorno. En definitiva, ya voy a cerrar con las conclusiones. Como ha dicho la doctrina, el problema actual es la inercia. Las instituciones europeas se han caracterizado por este régimen de light touch, toque ligero, que se nota que no han querido forzar demasiado la situación, o no han querido hacer cambios muy drásticos o muy bruscos en muy poco tiempo, pero yo creo que sí que existe ese ánimo de reforma a corto o medio plazo, que habrá que esperar a ver en qué queda esto, y además también
creo que la sostenibilidad ahora mismo, esto es una opinión muy personal, la sostenibilidad ahora mismo es un producto en sí mismo. Creo que cada vez hay más consumidores conscientes, más consumidores críticos que demandan esos productos sostenibles, y que yo creo que lo que cabe esperar es que en el futuro pues el propio mercado, como digo, ofrezca eso, porque es lo que terminaremos demandando si todo va bien. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Mónica, y muchas gracias por terminar en primer lugar con optimismo, porque el pesimismo es una ordinariedad y además no sirve para nada. Y por terminar con observaciones polémicas, en donde efectivamente quizá nos pondríamos de acuerdo, pero yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que sí, que la sostenibilidad ahora mismo es un producto y que además se vende muy bien. O sea que yo creo que las empresas tendrán que detectar que la tendencia es por ahí. Nos cambiéis para estar más cómodas. Entonces vamos a terminar la mañana y vamos a terminar este panel tan interesante sobre producción y consumo, volviendo al ámbito del derecho administrativo con la profesora Sarasiva Iriarte, profesora titular de la Universidad Pública de Navarra, pero con importantes vínculos con nuestra Universidad de La Rioja, así que es importante, es muy agradable tenerse aquí. Miren, la profesora Sarasiva es autora de una abundantísima bibliografía, en donde he de decir que para preparar algo sobre esta presentación he podido ver que ha cultivado todos los géneros literarios. Es autora de 3 monografías sobre cambio climático y energías renovables, derecho forestal, régimen jurídico del cambio climático. Además, sus líneas de investigación discurren precisamente por donde nos va a ilustrar hoy: derecho ambiental, inteligencia artificial, contratación pública y garantías del particular. Es autora prácticamente de 50 artículos de revista, además ha trabajado en muchas obras colectivas, y como la mañana la llevamos un poquito avanzada, pues le cedo ya la palabra agradeciéndole su presencia para que nos hable sobre el cálculo del coste del ciclo de vida como criterio de adjudicación en la contratación pública. Muchas gracias. Buenos días o buenas tardes, ya un poco por las horas. Muchas gracias por la presentación a la profesora Barber, por su amable invitación y su amable presentación. También quiero, antes de empezar con mi intervención, que efectivamente vamos mal de tiempo, intentaré ajustarme y ser lo más breve posible, felicitar a los profesores Santamaría y Urrea un poco por haber hecho este seminario internacional, ya su segunda edición. Los que nos hemos dedicado un poco a hacer ese tipo de saraos, que digo yo, nos damos cuenta pues de enorme trabajo que hay detrás, de las personas que tienen que estar implicadas para que todo vaya bien. Y bueno, desde aquí, desde luego, mi enhorabuena a ambos por haber hecho una segunda edición, y como digo, pues desde ahora hasta ahora por lo menos va, desde luego, fenomenal. Quiero agradecer a ellos también su amable invitación para que forme parte de este seminario. Me hace especial ilusión pues el correo en concreto del profesor Santamaría, porque compartí con él pues despacho en mis primeros años de tesis, y bueno, me hace especial ilusión que ahora pues estemos compartiendo pues este evento. Para mí es un honor estar en esta universidad. Ya, pues, como se decía, pues por motivos personales, Logroño ya es como mi segundo hogar, y también confío que la universidad también sea un punto de encuentro, un punto de colaboración más pues, de aquí en el futuro. Así que, como digo, me siento como en casa, como suelo decir. Bien, voy a empezar mi intervención. Voy a intentar ser muy breve porque entiendo que ya es tarde y a las 4 empezamos otra vez. Y en primer lugar, voy a hacer referencia, para situar un poco mi tema, en el ámbito de la contratación pública. Y aquí he señalado, en primer lugar, cuáles son las finalidades de cualquier tipo de contratación. En primer lugar, destaco que se trata de garantizar un uso eficiente de los recursos públicos de buena calidad y al menor precio posible cuando el sector público quiere conseguir bienes o servicios. También otro fin es permitir el acceso a los operadores económicos, garantizando la libre competencia y el respeto a los principios de igualdad y transparencia. Y añado un tercer fin, en el que me voy a centrar yo más, que es que también la contratación pública puede ser un instrumento de apoyo claro al derecho ambiental.
Destaco en segundo lugar la evolución importante que ha habido en la normativa sobre contratación pública, ya que antes lo clásico era que la Administración se basaba en el criterio del precio para conceder o adjudicar un contrato. Sin embargo, ahora se han introducido y se valoran otro tipo de cuestiones que no solo sean el precio, como pueden ser criterios ambientales y también sociales. ¿Cómo se puede definir la contratación pública verde? Pues la idea es que en el proceso de compra se tomen en cuenta, como digo, no solo criterios meramente basados en la oferta, sino que también se tengan en cuenta consideraciones de tipo ambiental, como por ejemplo pues que el impacto significativo sobre el medio ambiente, el ahorro y el uso eficiente del agua, el coste ambiental del ciclo de vida sobre el que luego volveré, minimizar los residuos, etcétera. En primer lugar, como suele ser lo habitual, la Unión Europea fue la que de forma pionera apostó por este tipo de contratación pública ecológica o verde. En primer lugar, destaco el artículo 6 como un poco artículo esencial, el cual hace referencia al principio de integración ambiental. Y yo siempre que tengo que hablar en materias ambientales, siempre hago referencia a este principio, como bien también lo sabe el profesor Santamaría, que es el hecho de que de nada sirve que tengamos normativa concreta sobre derecho ambiental, que está muy bien, por ejemplo, una ley sobre cambio climático está fenomenal, pero si hacemos solo eso, obtenemos al final una protección sesgada, sino que la idea es que haya variables ambientales en cada una de las políticas sectoriales, ¿no? Es decir, pues que la normativa de residuos se incorpore temas más concretamente ambientales, en la política de transporte, en la política de economía, en la política de vivienda, que haya referencias al ámbito ambiental. Y por eso también otro ámbito puede ser el de la contratación pública. En segundo lugar, comento aquí que puede ser un instrumento adecuado para conseguir esa deseada sostenibilidad ambiental, ¿no? En todos los ámbitos, y uno de ellos, como digo, es el tema del contrato. Destaco dos directivas, la número 17 y la número 18 del 2004, las cuales regulan la coordinación de los procedimientos de adjudicación de diferentes contratos públicos y, en concreto, ya se hace referencia en aquellas dos directivas a objetivos ambientales, potenciando, como digo, esa contratación pública verde. Y ya se llega hasta la Directiva 24 del año 2014, la cual constituye la norma cabecera en materia de contratos. Se produjo una simplificación muy importante en todo lo relativo a los procedimientos de contratación, se amplían de una forma también bastante destacada las consideraciones de criterios ambientales y sociales y se reconoce, como luego veremos, los costes del ciclo de vida. ¿Qué ocurre en nuestro país? En primer lugar, destaco como la primera normativa que incluyó estos criterios ambientales en la contratación fue una normativa sectorial de residuos, concretamente. Hubo que esperar hasta el año 98, donde ya se reguló los procedimientos de contratación en sectores como el agua, los transportes y las telecomunicaciones. Y de forma primera, ahí se incluyeron también ya criterios ambientales como elementos a tener en cuenta por parte de la Administración. La ley del 2007 sobre contratos del sector público, ahí ya se introdujo de forma más global, como digo, consideraciones de tipo ambientales en el régimen general de la contratación pública. El texto refundido de la Ley de Contratos del año 2011, ahí ya definitivamente se integró las consideraciones ambientales en el régimen de contratación pública, con la idea un poco, incluso se comentó que era pues bastante más ambiciosa que la propia directiva, que se supone que era un poco pues la norma cabecera. Y la ley actual en el régimen de contratos es la Ley 9/2007, que ahí ya sí que de forma generalizada y de forma ya constatada podemos hablar de una contratación pública verde en sentido estricto con la transposición de la directiva del año 2014. Claro, está muy bien esto de y lo digo yo como ambientalista, ¿no? Pues el hecho de incorporar los criterios ambientales en el ámbito de la contratación, pero habrá que ver de qué forma se incluyen, cuáles son un poco las condiciones para que esto se haga bien y lleguemos a lo que es una regulación legal y justa. Y por eso hago referencia a esta orden del Ministerio de Medio Ambiente, en la cual se regulan los requisitos y criterios que se pueden introducir en los pliegos de cláusulas administrativas de los contratos. En primer lugar, destaco la limitación de que esas consideraciones ambientales deben estar vinculados con el objeto del contrato y deben resultar proporcionados. Esa es un poco la primera de los requisitos que la ley establece como importantes. También se debe respetar los principios de igualdad y no discriminación, así como los de transparencia y publicidad.
es obvio, yo también lo veo lógico, que el órgano de contratación, pues obviamente adjudicará el contrato de forma objetiva y no discriminatoria. Por lo tanto, supone un límite importante para estos órganos de adjudicación. También, luego volveré, pero se hace importancia, o se destaca como importante el hecho de que no se puede exigir que un concreto bien o servicio tenga una determinada etiqueta ambiental. Por eso, en varias resoluciones, aquí destaco una, se admite lo de medios de prueba equivalentes, con la idea de que no se puede exigir una concreta marca o una concreta etiqueta. Otra limitación que destaco como importante es que estas consideraciones ambientales deben estar contenidas expresamente en el anuncio de licitación o en el pliego de cláusulas. Y aquí comento que lo ideal es que esté contenida en las dos, con la idea de ofrecer seguridad jurídica a cualquier tipo de operador, cualquier tipo de empresa que quiera contratar con la Administración. Aquí, bueno, hago una especie como de crítica o bueno, de posibilidad de mejora, ¿no? Un poco con el tema de la falta de información, de medios y de formación adecuada de los órganos de contratación en este ámbito, ¿no? A veces, antes se comentaba una conversación un poco informal en el pasillo, como las dificultades que pueden tener pues, muchos ayuntamientos con todo este tema de la contratación pública, ¿no? En temas ambientales, que incluso pues, llegan a cuestionar o a desconocer los beneficios económicos de esta contratación pública verde, ¿no? Aquí yo destaco que, bueno, me parece importante que la Administración ambiental pueda constituir un punto de ayuda, un punto de consulta o incluso un punto de asesoramiento para estos tipos de órganos de contratación, porque efectivamente pues son ámbitos, por así decir, novedosos para ellos. Hago la siguiente pregunta, un poco en hilo a lo que decía, anteriormente. Conviene incluir de forma adecuada estos criterios en el lugar que corresponda, ¿no? Y aquí hago, como digo, esta pregunta. ¿Debe incorporarse el criterio ambiental como un criterio de solvencia, es decir, como un requisito o como un criterio de adjudicación? La diferencia sería, un criterio de solvencia es los requisitos mínimos que se exigen para que cualquier empresa pueda participar en el procedimiento de contratación pública, y un criterio de adjudicación es que la Administración, a la hora de valorar a qué empresa va a adjudicar el contrato, tenga en cuenta como otro criterio más el tema ambiental, radicalmente distinto. Y pongo un ejemplo para que se me entienda lo que quiero decir. Si, por ejemplo, pues nos trasladamos al ámbito de, por ejemplo, de las becas, vamos a imaginar que el Gobierno de La Rioja pues, oferta unas becas pues, para personas con, yo qué sé, pues, que van a emprender nuevos negocios, ¿no? Y en la convocatoria, en las bases, establece como requisito que es requisito imprescindible que vivan en Logroño, por ejemplo. Eso sería como el criterio de solvencia, ¿no? Un requisito para poder participar en las becas. Claro, eso es un criterio de adjudicación y en ese mismo ejemplo se dice que el Gobierno de La Rioja valorará con 2 puntos o 3 a los ciudadanos que vivan en Logroño, es radicalmente distinto. En el primer caso se cierra la puerta a todos aquellos que no viven en Logroño, en el segundo caso es como, bueno, pues tenemos en cuenta y valoramos más, he puesto ese ejemplo como puedo poner otro, pero a los que viven en Logroño, ¿no? Entonces, creo que es la situación bastante diferente. Y esto, aplicable en los contratos, supone que si introducimos el criterio ambiental como un criterio de solvencia, supone una barrera de entrada importante y incluso una discriminación hacia aquellas empresas que no tienen esa cuestión, que no tienen ese requisito ambiental, cosa que si lo incluimos como criterio de adjudicación, es que dentro del abanico de posibilidades que tiene la Administración para elegir, valorará como otra cuestión más que se tenga o que se persiga ese objetivo ambiental. Por lo tanto, ahí, como he comentado antes, la Administración valorará el tema del precio, el punto de vista económico, como también el contribuir a una mejor calidad, y en este caso a una mejor calidad ambiental. Dicho esta reflexión, o un poco para que vaya un poco resonando en la cabeza, he puesto aquí 2 ejemplos, 2 sentencias, la primera del Tribunal Supremo, sobre un contrato de repoblaciones y tratamientos silvícolas en el que se valoró 3 veces más la experiencia de los trabajos realizados en la comunidad autónoma respecto de aquellos que fueron de otras partes. Al final se valoró que era una valoración discriminatoria. ¿Por qué? Pues porque puede ser que los trabajadores de otros lugares que no sean la comunidad autónoma sean tan cualificados o más que los de dentro, que no había una relación proporcionada ni tiene nada que ver con el objeto del contrato, ¿no? Por ejemplo. Y en el segundo caso, una sentencia del Juzgado de lo Contencioso de Barcelona, se trataba de una realización de la obra de una escuela y se valoró la distancia entre el depósito de materiales y el lugar donde se ejecutaba la obra. Al final también se valoró que era también un criterio discriminatorio porque pues, no era ni el mejor ni quizás el que más valore el factor del impacto del transporte
de los materiales de la obra en relación con el lugar donde se fue llevada esa obra. Por lo tanto, también se consideró que esa cláusula era nula por no guardar relación con el objeto del contrato. Considero que la contratación pública verde es, en primer lugar, inteligente. ¿Por qué? Porque supone ahorrar materiales y energía, supone reducir residuos y contaminación y fomenta pautas de comportamiento sostenible. Como he comentado antes, también supone un instrumento de mercado de protección ambiental, porque supone reducir el impacto ambiental del consumo público y también me parece a mí que puede ser un ejemplo, el hecho de que la Administración lleve a cabo esta contratación pública verde, un ejemplo para el resto de empresas, el resto de operadores jurídicos. Por lo tanto, me parece que es un incentivo importante de cara a la sociedad o a los operadores, como digo, económicos. Y también, como digo, se trata de un instrumento de fomento de nuevas formas de producción y también nuevas formas de consumo, como antes también se ha comentado. ¿En qué momentos o en qué fases del procedimiento de contratación podemos introducir la variable ambiental? En primer lugar, en la elección del objeto del contrato o al exigir que se utilicen determinado tipo de contratos o un proceso de producción determinado. Claro, aquí digo que la idea es que se exija determinada característica ambiental que supere el mero cumplimiento de la normativa. Claro, eso lo damos por obvio. Quiero decir, si tenemos una normativa de contratos y que introduce requisitos ambientales, eso ya se tiene que dar por hecho. Lo que aquí hacemos es añadir un plus más, ¿no? Por ejemplo, que la Administración valore o que exija vehículos eléctricos o la adquisición de neumáticos a partir de materiales reciclados. La Administración solo quiere eso, no quiere otra cuestión. Por lo tanto, aquí hacemos ya un incentivo, un plus más respecto a la mera protección ambiental. Se exige en este sentido precisión, por ejemplo, añadiendo una norma, es decir, que sea un alimento ecológico de acuerdo al reglamento tirirí tarara, ¿no? Ahí ya la Administración puede dar un ejemplo y, como digo, por y precisión. Un impedimento es que no puede establecer que sea de un país determinado, en ese sentido ahí hay una limitación importante, y como he dicho antes, no se puede exigir una determinada marca o etiqueta ambiental. Y por eso aquí en esta resolución añado lo de que se puede añadir lo de o equivalente, ¿no? La marca tiritarara o la equivalente. O sea, ahí tenemos en sentido mucha flexibilidad y mucho margen amplio para que se puedan admitir otros medios de prueba. El segundo lugar en el que se puede introducir la variable ambiental es en los criterios de selección o de adjudicación. Establezco que es un listado abierto. La ley dice, entre otras, pueden ser características ambientales que la Administración puede utilizar para adjudicar el contrato. Por lo tanto, la Administración no queda vinculada a este listado, sino que puede utilizar cualquier criterio de adjudicación que cumpla con las exigencias de la ley. Por ejemplo, utilización de energía procedente de fuentes renovables. Un caso ahora para citar es construir un edificio con sistemas de autoconsumo eléctrico. Ahí ya el propio criterio está establecido en esa cláusula. ¿Cuándo es el uso obligatorio de cláusulas ambientales? Que también la ley hace un listado abierto, no es listado números clausus, sino que es un listado abierto porque dice tales como, ¿no? Pues, por ejemplo, el menor impacto ambiental, el ahorro y uso eficiente del agua, uso de materiales reciclados y demás, ¿no? Pues aquí, en primer lugar, el uso obligatorio es en contratos cuya ejecución puedan tener un impacto significativo en el medio ambiente. Ahí sí que ya la ley establece que haya obligación de incluir cláusulas ambientales. Y, en segundo lugar, cuando se trata de concurso de proyectos, donde ahí obligatoriamente la valoración de las ofertas tienen que tener en cuenta su calidad y dentro de esas variables pues, se puede incluir la variable ambiental. Por lo tanto, ahí también los órganos de contratación deberán incluir necesariamente criterios de adjudicación de naturaleza ambiental. Sin embargo, la ley ya hace una exclusión importante y llama un poco la atención, por lo menos bajo mi punto de vista, es que en casos de empate entre empresas que quieran contratar con la Administración, la ley claramente excluye el criterio de desempate de naturaleza ambiental. Únicamente dice que si hay empate, se dilucidá o se resolverá ese desempate con circunstancias de naturaleza social. Ahí claramente el tema ambiental lo deja de lado. ¿Por qué? Pues la verdad que llama un poco la atención, porque parece que bueno, pues la finalidad de la ley es el apostar, ¿no?, por el tema ambiental. Pero, sin embargo, en esta cuestión, como digo, lo excluye. Destaca, por ejemplo, pues, porcentaje de trabajadores en plantilla con discapacidad, ofertas presentadas por organizaciones de comercio justo, pero, como digo, excluye claramente las cuestiones ambientales. El tercer momento donde se puede incluir el tema ambiental es en la fase de ejecución del contrato.
Las condiciones especiales que puede introducir la Administración de ejecución en el contrato son compromisos que asume el adjudicatario de ese contrato y que debe realizar en el momento de la ejecución del mismo. Por lo tanto, son obligatorios. Se tienen que prever en el anuncio de licitación y en los pliegos contractuales. Al igual que he comentado antes, obviamente no pueden ser discriminatorias, también tienen que estar vinculadas al objeto del contrato y, obviamente, ser compatibles con el derecho comunitario. La ley establece que no hay ninguna obligación por parte del órgano de contratación para incluir una condición especial de ejecución de naturaleza medioambiental. Puede ser ambiental, puede ser innovador o puede ser de tipo social. O sea, no hay una obligación por parte de la ley. Como he comentado antes, debe suponer una obligación añadida para el contratista y también, por supuesto, para los subcontratistas. O sea, no es el mero cumplimiento de la normativa ambiental, sino que tiene que suponer un plus más. Por ejemplo, pongo aquí para que se entienda, una condición especial de ejecución sería en aportar, al finalizar cada anualidad del contrato, un certificado expedido por la Comisión de Mercado y la Competencia que acredite el origen renovable de la energía suministrada en tal periodo. Bueno, pues ahí supone para el adjudicatario un compromiso añadido, una obligación añadida aparte de la mera ejecución del contrato. Y también destaco que es un listado abierto. La ley igualmente, bueno, pues pone con esa expresión de entre otras determinadas condiciones de ejecución, como por ejemplo puede ser la promoción del reciclado de productos o el uso de envases reutilizables. Aquí pongo también otro ejemplo real de un compromiso o una condición especial de ejecución, que era la realización de campañas de concienciación entre trabajadores públicos destinatarios del contrato, ¿no? Un suministro de material de oficina. Bueno, pues ahí supuso una condición añadida a la mera ejecución del contrato. Claro, ustedes pueden pensar, y todo esto pues está muy bien, como suele pasar a veces en los postulados de la ley, pero claro, habrá que prever algún tipo de mecanismo para que esto se cumpla, ¿no? ¿Qué pasa cuando esto no se da así? Obviamente, la ley también establece mecanismos que tienen que estar también previstos en los pliegos contractuales y, fundamentalmente, aquí destaco dos cuando no se cumplen, que es la prohibición de contratar en el futuro, que es una especie como de medida sancionadora importante, o incluso puede suponer la causa de resolución del contrato. Vamos a ver qué es esto del ciclo de vida del contrato. Se trata de un indicador de la eficacia o de rentabilidad en el que se tienen en cuenta todas las circunstancias que afecten a una prestación concreta. La idea es crear una relación entre los ingresos que produciría y el coste de la inversión en todas las fases del contrato, incluso las posteriores al cese de actividad. ¿Cómo se calcula este indicador, estos costes? Se tienen en cuenta dos tipos de costes. En primer lugar, los costes sufragados por el propio órgano de contratación, donde aquí he hecho referencia a los costes de adquisición, o sea, principalmente el precio, a los costes de utilización, como el consumo de energía o carburante, o los vinculados a las instalaciones necesarias para su uso. También se incluyen los costes de mantenimiento, como las revisiones periódicas y los costes de reparación, y los costes de final de vida, es decir, los costes que supone la recogida de residuos, o su eliminación, o incluso, como antes comentábamos, con el tema de la economía circular, el posterior reciclado. Además de los costes que sufraga el órgano de contratación, hay que también sumar los costes atribuibles a factores medioambientales externos, por ejemplo, los producidos por la contaminación del producto en funcionamiento. Puede ser, por ejemplo, el coste de emisiones de gases de efecto invernadero o incluso cualquier tipo de emisiones que procedan de ese producto. ¿Cuáles son las ventajas del análisis del ciclo de vida de un producto? Pues en primer lugar, he destacado aquí la detección pormenorizada del momento en que un producto resulta más o menos ecológico. En segundo lugar, se identifican las oportunidades para mejorar los impactos ambientales considerando el ciclo de vida completo del producto. Y en tercer lugar, la fijación de prioridades para el diseño ecológico del producto. Es decir, se comparan diferentes opciones de diseño y se estudia la obtención incluso de ayudas y subvenciones como consecuencia de la reducción del impacto ambiental. ¿Qué requisitos se exigen para incluir esta variable ambiental, esta cuestión del ciclo de vida del contrato? En primer lugar, ya ven que esto es reiterativo, se pueden incluir siempre y cuando estén relacionados con el objeto del contrato. Esto ya ven que la ley en ese sentido es, como digo, incisiva con este tema.
También se debe tratar de criterios objetivos y no discriminatorios. Para eso también creo que es lo adecuado que se incluyan, como he dicho antes, de forma transparente, de forma pública, de forma objetiva, para que las personas interesadas y las empresas interesadas en contratar con la Administración pues, sepan en todo momento cuáles son las condiciones que exige la Administración. En tercer lugar, que sea accesible, ahí hablaba de la publicidad, la transparencia para todas las partes interesadas. Y también comenta aquí que eso que se debe mencionar expresamente. ¿Por qué? Porque si no supone como una libertad de decisión ilimitada para el poder adjudicador o para la entidad adjudicadora. Los órganos de contratación deben incluir obligatoriamente en los pliegos de contratación todos los datos que deben aportar los licitadores para el cálculo del coste del ciclo de vida, así como el método concreto del cálculo que han elegido. La ley en ese sentido hace una excepción, y es cuando una norma de la Unión Europea haga obligatorio un método común para calcular estos costes del ciclo de vida, ¿no? En ese caso será el único criterio que se tenga en cuenta, el que diga la Unión Europea. Pero sí que es verdad que a día de hoy tampoco se ha legislado sobre el tema, está un vacío legislativo y hasta ahora, pues como digo, no hay nada previsto. Pero bueno, la idea es un poco esa. Por terminar, creo que voy de tiempo bien, para intentar no extenderme demasiado. El primer momento donde podríamos incluir esta cuestión sería como una prescripción técnica, es decir, una de las características exigidas al objeto contractual. En segundo momento, sería cuando el órgano de contratación opte por adjudicar el contrato en función de criterios basados en un planteamiento que atienda a la mejor relación coste-eficacia. Puede ser el precio, pero también puede ser su coste, el cual sería calculado sobre el coste del ciclo de vida. Cuando solo se utilice un único criterio de adjudicación, este también puede ser el coste del ciclo de vida. Cuando se utilice cualquier criterio de adjudicación cualitativo, o sea que no solo sea el tema del precio, he comentado o he señalado en la diapositiva que este debe ir acompañado obligatoriamente de un criterio relacionado con los costes, el cual también podrá ser el coste de ciclo de vida de la prestación. En contratos cuya ejecución, como hemos comentado antes, pueda tener un impacto significativo en el medio ambiente, ahí también se valorarán condiciones ambientales entre las cuestiones a valorar, entre las cuales también se puede citar expresamente el cálculo del coste de ciclo de vida. Por ejemplo, cito para terminar, que se otorgará la máxima puntuación del criterio al vehículo que oferte el mayor número de ciclos de recarga de batería. Bueno, pues ahí claramente se incluye un criterio ambiental, justamente que es el criterio del coste del ciclo de vida de ese vehículo. Última idea para concluir. Acabo más o menos como he empezado. Me parece importante la inclusión de criterios ambientales en la normativa de contratación pública. Como he dicho, yo creo que es la decisión correcta de ir introduciendo medidas protectoras del medio ambiente en cada una de las legislaciones y políticas sectoriales. Yo creo que esa es la dirección adecuada. Y en el caso de la normativa de contratos creo que ha habido un cambio importante, se ha quedado de manifiesto en lo que he ido diciendo, y bueno, pues creo que se puede producir también relacionado con el tema del seminario, pues también un cambio en lo que puede ser la economía, ¿no? La economía circular y los cambios de paradigmas, una introducción pues más ambiental, lo que puede ser un sector clásico en el que antes únicamente se primaba el precio y ahora, sin embargo, se tienen en cuenta consideraciones ambientales o incluso sociales, pero que eso sería ya pues para otra ponencia. Con eso termino mi intervención. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Miguel. Yo creo que tenemos tiempo para formular alguna pregunta, si se plantea alguna pregunta en la sala o también en relación con la ponencia de la doctora García Muñoz. ¿Sí? Hola. Viendo las tres últimas viendo las tres últimas exposiciones y tomando los tres temas y aprovechando que están las dos, no entiendo por qué no se puede utilizar, por ejemplo, sabemos que de lo que están hablando todas, de mucha información en un producto que el consumidor quisiera dominar, no solamente leerla, pero entenderla. Para eso están las ecoetiquetas, sobre todo la ecoetiqueta europea. Y dentro de una ecoetiqueta, pues ya se valora el análisis de ciclo de vida. No nada más es para servicios, también es para un producto.
la durabilidad, reciclabilidad, todos estos parámetros que por suelto se pueden estar requiriendo en un contrato, ya están ahí todos recogidos. Lo mismo un sistema de gestión ambiental. Sé lo que mencionabas de que no puede ser solamente un tipo de etiqueta que puede aplicar varias, pero en el caso de que así sea, de que no se especifique una, existen miles de etiquetas ecológicas. ¿Y cómo se va a comparar? ¿Cómo se va a comparar o cómo se va a valorar a una empresa porque tiene una y la otra tiene otra etiqueta si no están hablando de los mismos valores? No sé, es mi pregunta. Sí, la idea es, o sea, entiendo lo que me comenta. La cuestión es que en aquellas situaciones en las cuales la Administración ha exigido una concreta etiqueta ambiental, o sea, una concreta etiqueta con su nombre, por así decir, eso, bueno, pues ha sido recurrido, se ha llevado a cabo en tribunales administrativos de recursos contractuales y se ha anulado. Es decir, no se puede exigir una concreta etiqueta. Por eso esa cláusula de o equivalente hace valorar, hace incluir cualquier tipo de etiqueta de consideraciones ambientales similares, pero que no sea la de un determinado logo, una determinada etiqueta que existe. Entonces, yo considero que eso es acertado porque, bueno, pues no limita o no ciñe la cuestión ambiental a una determinada marca, sino simplemente lo que prima es el contenido, o sea, que persiga el objetivo igualmente que la marca en cuestión. Esa es un poco, no sé si la pregunta iba por ahí. Bueno, se valora lo que... Sí, se valora el contenido, los objetivos, lo que se pretende por parte de cada una de las marcas o etiquetas, ¿no? O sea, no es una cuestión solamente de logo o de imagen, sino que habrá que valorar eso, pues que con cada una de ellas qué es lo que se pretende conseguir. Si el objetivo ambiental es el mismo, no tiene por qué haber una discriminación o que esa etiqueta que no sea, por así decir, la de la marca en cuestión, sea peor que la otra. No tiene por qué. Y de hecho, lo que digo, considero que es un acierto, esa cierta permisividad, esa flexibilidad. Bueno, leo la pregunta de Jesús Aitor. ¿Cumpliría con ese deber de reparabilidad, durabilidad, la nueva idea de Apple de enviar herramientas para que el propio usuario pueda arreglar sus dispositivos, dígase pantallas, o por el contrario estaríamos dificultando la reparabilidad? En mi opinión está claro que sí. Desde mi punto, la reparabilidad no es solo que un producto puede ser reparable por un técnico, sino también por el propio consumidor. Desconozco esta iniciativa de Apple, pero toda iniciativa empresarial que ayude o fomente a que los bienes puedan ser reparables, desde mi punto de vista, es un avance, es algo positivo. Entonces, sí, yo creo que sí que no es cumplir con un deber, pero es un avance de alguna manera. No sé si he respondido a la pregunta o no. Seguro que sí, efectivamente. No sé si hay más comentarios por ahí, pero no sé. Vale. Bueno, pues yo creo que si no hay más preguntas, es una hora bastante avanzada. Vamos a hacer una pausa para finalidades obvias y reiniciamos las sesiones a las 4 de la tarde. Muchas gracias a todos.